López Obrador dijo que propondrá tener una bodega con todos los medicamentos del mundo para que no haya desabasto. Y continúan los señalamientos entre las llamadas corcholatas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El presidente López Obrador informó que ayer lo pensó y propondrá la creación de un banco de reserva de medicamentos que contenga todas las medicinas del mundo. Explicó que de esta manera se garantizará que haya medicinas en los hospitales cuando así se requiera. Vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos. Y en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador también confió en que habrá justicia para la menor de 6 años que murió prensada en un elevador del Hospital General del IMSS en Playa del Carmen, al señalar que el caso lo está atendiendo el fiscal Alejandro Gertz Manero, y dijo que Gertz es una persona honorable y de paso lo confundió con un juez. Yo no podría hablar así de toda la fiscalía. Sí puedo hablar de que actúa con responsabilidad el fiscal. Sí, le reconozco el que es una persona responsable, honesta, recta, un verdadero juez. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió que los dichos del presidente López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez sí podrían constituir violencia política en razón de género, contrario a lo emitido por la Comisión de Quejas del INE, instancia que consideró que las expresiones de López Obrador eran críticas severas. El magistrado, por ejemplo, José Luis Vargas, consideró que esas expresiones pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas, las de Xóchitl, no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. El Tribunal Electoral ordenó a la Comisión de Quejas del INE emitir un nuevo acuerdo en el que determine en máximo de 24 horas las medidas correspondientes. Y sobre violencia política en razón de género, hay muchas reacciones en contra de Nadine Gassmann, la directora de InMujeres. Es que ayer Nadine pidió a las mujeres que participen en la política aguantar vara y no victimizarse para no banalizar las denuncias por violencia política de género. No me lo tomen a mal, ¿no? Porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto. Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara. Y pues sí, se lo tomaron a mal muchas personas. Por ejemplo, la diputada federal Melissa Vargas calificó de temerarias estas declaraciones hechas por la directora de InMujeres, Nadine Gassmann. Consideró que lo dicho por Nadine es riesgoso, sobre todo en un país en donde asesinan a cerca de 11 mujeres al día. Y hubo una nueva confrontación en la Cámara de Diputados. El tema de debate del día de hoy fue la solicitud de un informe detallado sobre el estado que guardan todas las líneas del metro de la Ciudad de México. Mientras legisladoras de oposición exigieron esta información, diputadas morenistas desecharon la solicitud. Pero antes, un error en el conteo de votos del dictamen exasperó los ánimos.
Siempre prioriza a las personas sobre cualquier circunstancia. La doctora Claudia Sheinbaum es la única jefa de gobierno que mejoró las condiciones del transporte masivo en México. Me parece muy contradictorio el que hoy la diputada de Morena diga que el presupuesto para el mantenimiento del metro se incrementó y que esta clase de accidentes y esta clase de fallas que reportan los usuarios todos los días, con escenas como las que hemos visto hace unos pocos días en donde todos los usuarios caminan por viaductos, se sigan repitiendo. Entonces, si tienen más dinero, ¿por qué sigue siendo tan deficiente el servicio? Da a conocer, por favor, el resultado de la votación, secretaria Márquez. Sí, son 4 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, presidenta. Al revés. ¿Puedo qué? Sí, presidenta. Son 4 votos a favor, 9 votos en contra. Con esto. Son una vergüenza. Mantener la calma. ¿Me permite, presidenta, terminar? No se aprueba. Oigan, y por cierto, sobre el tema del metro de la Ciudad de México, autoridades capitalinas ya indagan la muerte de un hombre y una mujer que presuntamente cayeron al paso del convoy en la estación del Metro Hidalgo en la línea 2. Un testigo dijo que estaban en el andén esperando el metro cuando se escuchó un estruendo y se paró el metro. Agregó que al parecer estaba una pareja y otra persona llegó, aventó a la mujer a las vías, el joven se lanzó también para rescatarlas, pero ya venía el convoy. Personal de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el corte de corriente y solicitó apoyo. Los usuarios fueron desalojados del andén mientras trabajaron los servicios de emergencia y ya hace unos momentos fue restablecida todo el funcionamiento de esta línea 2. Ricardo Monreal calificó de omisa a la dirigencia de Morena por no poner un alto al despliegue de espectaculares de las corcholatas. En su visita al estado de Colima, insistió en que la publicidad está aumentando, pues ahora, además de bardas y lonas, ya hasta camiones de transporte público tienen propaganda de algunos de sus compañeros aspirantes de Morena. Al partido ya me cansé de hacerle llamados, pero la omisión es su característica. Realmente no ha hecho absolutamente nada y ha permitido que haya una cantidad fuera de lo normal, una cantidad ilógica de recursos invertidos en publicidad personalizada. Eso no somos, Morena. Gerardo Fernández Noroña señaló que el dinero no va a decidir al candidato. En su visita a Nuevo León, Fernández Noroña señaló que en Morena no cabe la simulación y las corcholatas deberían informar con veracidad cuánto gastan en espectaculares y promoción. Noroña también criticó la iniciativa de Marcelo Ebrard, conocida como el Plan Ángel. El petista denominó a esta propuesta como el Plan Lucifer, porque es como un ángel caído. No aborda de manera directa el tema de la inseguridad, así lo dijo. Bueno, y Marcelo Ebrard acusó a Claudia Sheinbaum de adjudicarse el plan de seguridad que implementaron López Obrador y él durante sus administraciones en la Ciudad de México. Esto luego del mensaje que publicó la exjefa de gobierno en el que presumió que durante su gobierno disminuyeron la incidencia delictiva y los homicidios. Ebrard celebró que Sheinbaum comience a hablar sobre temas de seguridad, pero la invitó a presentar ideas nuevas. Donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% en reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículo con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos. Estimada Claudia, vi tu tuit y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el Plan Ángel, respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otros pasos debemos dar? Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
Claudia Sheinbaum agradeció a Marcelo Ebrard que esté pendiente de sus redes sociales y dijo que la próxima semana habrá sorpresas. Yo le agradezco a él que esté pendiente de nuestras redes sociales y a todos los mexicanos y mexicanas que estén pendientes de nuestras redes sociales, de los resultados que tuvimos en seguridad mientras fui jefa de gobierno y que sigan las redes sociales porque vamos a seguir dando información, noticias y esperen también la próxima semana porque también nos podemos sorprender. Claudia Sheinbaum respondió que son mentiras las denuncias de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quita el 5% del salario de los trabajadores de confianza para la campaña de Sheinbaum. Ya lo desmintió la gobernadora, ya lo desmintieron otros trabajadores, entonces no son prácticas que nosotros utilizamos. Y continúa la polémica por los libros de texto de la SEP. Xochitl Gálvez se unió a la crítica de estos libros de la Secretaría de Educación Pública, pues consideró que en lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, serán una herramienta más de politiquería. A través de sus redes sociales, Gálvez hizo un llamado a dejar de condenar a México a la ignorancia. La senadora acompañó el mensaje con portadas que ve usted ahí en su pantalla de libros con el rostro del presidente López Obrador. Dice, matemáticas porque él tiene otros datos, historia de cómo quebró a México, naturaleza muerta por el Tren Maya, así lo escribió. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que desde el gobierno federal se intenta manipular a la infancia mexicana con adoctrinamientos ideológicos en libros de la SEP. Un gobierno que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular, por un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura. La educación es el verdadero motor para lograr un cambio positivo. Es la vía para romper el círculo de la miseria. Pero el gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional. Y dirigentes estatales del Partido Encuentro Solidario reprobaron a la SEP por su conducción en la redacción, impresión y distribución de libros de texto gratuitos. En un comunicado rechazaron los métodos implementados para cambiar los planes de estudio a nivel básico, sin escuchar la opinión de especialistas y de la población. Y consideraron que con estos libros Morena busca difundir sus posturas ideológicas. En tanto, hace unos momentos, Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a la candidatura de la Alianza, defendió hoy los nuevos libros de texto de la SEP y dijo que estos permitirán la equidad. Tras llegar de Saltillo a Monterrey, declaró que es falso que los nuevos libros de texto gratuitos sean comunistas. Explicó que como promotor de libros y de la lectura, la que se vive en estos momentos es una campaña criminal contra la educación pública, pues los libros son los primeros que recibe la niñez mexicana y permiten la equidad. Una pausa y volvemos con más información. Médicos de todo el país temen por su seguridad tras el caso de Gustavo Aguirre, el anestesiólogo investigado por la Fiscalía. La historia es de Carlos Vega. El temor a ser tratados como criminales por ejercer su profesión es el sentimiento que embarga a anestesiólogos del país, derivado del caso del médico Gustavo Darwin Aguirre, investigado por delitos contra la salud tras comprar fentanilo líquido de uso medicinal. Hoy los médicos anestesiólogos piensan en dejar de comprar el fentanilo que escasea en los hospitales y clínicas por miedo a que la FGR los meta a la cárcel. O sea, somos el hilo más delgadito que hay. Yo creo que el gran mensaje que podemos dar para nuestro gremio también es pues que no lo transportemos, no compremos, no lo sustraigamos y no poseerlo, pues porque estamos en el ojo del huracán, ¿no? Yo creo que va a ser un parteaguas para nosotros como anestesiólogos, que seamos reconocidos, que no somos pues, criminales o narcotraficantes, somos gente de trabajo. Pero piden también al Congreso de la Unión y a los estatales presentar iniciativas de ley para dejar de criminalizarlos cuando solo buscan ayudar a sus pacientes. Que somos médicos, no criminales. Nosotros el fentanilo lo utilizamos para que el paciente que entra a una cirugía
no tenga dolor. Gracias a ese medicamento los pacientes pueden ser operados sin dolor. Estamos tratando de buscar y tocar las puertas de las autoridades para que nos ayuden a que esto no suceda. Hacer que se modifiquen algunas leyes, hacer una reforma donde a los anestesiólogos o algunos otros médicos, sobre todo, por ejemplo, los algólogos tratan el dolor en los domicilios en las fases terminales de los pacientes. En Querétaro la adquisición de fentanilo líquido está regulada, pero no en otros estados, por lo que los médicos exigen una regulación nacional con las mismas reglas para todos, elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Uno con una receta, en algunos estados foliada, en otros incluso sin foliar. Con las cédulas profesionales podemos adquirir ese medicamento. En Querétaro en particular, pues a través de una receta con cédulas profesionales. La COFEPRIS es la que debería de ir clínica por clínica, viendo qué clínica tiene el derecho sanitario de tener fentanilo y si no lo tienen, ¿por qué están abiertas esas clínicas? ¿No? Nosotros como anestesiólogos, la verdad, no tenemos ningún problema de llevar el fentanilo si la clínica no lo tiene, porque es un ahorro para el paciente. Con información de Oscar Rodríguez, Diego Soto, Estrella Álvarez, Leonardo Ramírez y Antonio López, para Milenio Noticias, Carlos Vega. Siete personas fueron asesinadas la tarde de este miércoles en los municipios de Emiliano Zapata y Tepoztlán, en Morelos. Confirmaron autoridades policíacas estatales este crimen. En menos de 4 horas, las autoridades policíacas y la Fiscalía Estatal dieron cuenta de estos 7 homicidios, de los que 2 se trataba de mujeres. Luego de que autoridades locales y estatales aseguraron 4 aserraderos en los límites de la Ciudad de México y Morelos, hoy un grupo de talamontes reaccionó a este operativo e incendió vehículos de la Comisión de Recursos Naturales y de la Guardia Nacional sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo. En Michoacán se reportó un nuevo enfrentamiento armado en el municipio de Apatzingán. Pobladores compartieron en redes sociales videos en donde se escuchan las ráfagas de armas de grueso calibre. Esta mañana el alcalde de Uruapan, también allá en Michoacán, Ignacio Campos, informó que el 100% de las tortillerías del municipio cerraron debido a amenazas del crimen organizado. Por temor, los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios y no presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes. La Fiscalía de Michoacán abrió de todos modos de oficio una carpeta de investigación. Y José Medina Mora, presidente de la Coparmex, informó que 1 de cada 2 empresas instaladas en México han sido víctimas del crimen organizado, específicamente a través de la extorsión en sus diversas modalidades, con un 76%, y cobro de piso con un 24%. Encuesta a las empresas cuatrimestralmente y el resultado es que 1 de cada 2 empresas han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses, siendo el principal delito el robo de mercancías, en segunda instancia el robo de vehículos, ahora empatado con lo que es extorsión, que incluye extorsión telefónica y en redes sociales, y el cobro de piso. Aproximadamente 76% es extorsión telefónica y cobro de redes sociales, un 24% de cobro de piso. Y ante la falta de seguridad que se vive en el transporte público del Estado de México, transportistas advirtieron que formarán y comenzarán a operar autodefensas para detener las extorsiones de las que denuncian están siendo víctimas. La información es de Osvaldo Müller.
Pasó aquí la rata, tengan precaución, compañeros, porque eran 4 güeyes en 3 motos. Se pasaron con este compita, le quemaron su camioneta. Los transportistas mexiquenses lanzaron un ultimátum. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene hasta las 9 de la mañana del próximo 7 de agosto para detener a los 6 presuntos extorsionadores que incendiaron el pasado martes una camioneta de la ruta STM Grupo Villa de las Flores SADCB en el municipio de Coacalco. Ante la falta de seguridad, formarán y comenzarán a operar las Autodefensas Unidas del Transporte y Usuarios del Estado de México para detener las extorsiones de las que están siendo víctimas. Nosotros somos más de 30,000 y nos vamos a juntar y nos vamos a embandar y nos vamos a unir, y si tenemos que hacer nuestras autodefensas las vamos a hacer duro y a como nos toquen los chingadazos. No nos vamos a dejar, y a lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos, piedras y a como nos toque. Al menos 2,000 empresas de autotransporte adheridas a diversas organizaciones se sumarán a las revisiones de prevención que se efectuarán a los taxis, camionetas, microbuses y camiones. Además, se realizarán detenciones de integrantes del crimen organizado que los están obligando a pagar cuotas de protección, ya que los tienen identificados y ubicados. No vamos a entregar dinero, no estamos de acuerdo de entregar dinero a la delincuencia organizada. No nos metemos en sus asuntos. De acuerdo a los representantes de las rutas, en lo que va de este año han presentado 600 denuncias por extorsiones. Al menos 2,000 unidades fueron robadas, quemadas, dañadas o agredidas por los grupos criminales en el Valle de México. Yo pondría en primer lugar Ecatepec, segundo lugar Huehuetoca, tercer lugar Coacalco. También se sumaría un paro del 80% del transporte que comenzaría a las 5 de la mañana del 7 de agosto y únicamente 20% de las unidades brindarían servicio. De igual modo, se prevé que efectúen manifestaciones y bloqueos en las vialidades principales del Estado de México. Con imágenes de Luis de la Cruz e información de Osvaldo Müller, Milenio Noticias. En Chiapas, delincuentes se enfrentaron a balazos contra policías y militares en Tapachula. Según testigos, un vehículo Jeep se desplazaba por el lugar cuando se toparon con un convoy de autoridades entre ejército, policías y Guardia Nacional que patrullaban la zona. De acuerdo a las autoridades, los delincuentes comenzaron a disparar y vino la respuesta de ellos. Por varios minutos se escucharon los disparos. La gente estaba temerosa de lo que ahí sucedía. En Guerrero, sujetos quemaron 7 vehículos como respuesta a la detención de un presunto delincuente de la zona. Esto provocó la movilización de transportistas quienes cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo por algunas horas. Posteriormente, 150 agentes de la Policía Estatal y Policía Municipal de Investigación Ministerial tomaron el control de las vialidades y despejaron los vehículos del servicio público. Ayer le informamos de la muerte de un hombre de 60 años luego de haber sido detenido y golpeado por policías de Hidalgo. Santiago Nieto, encargado de despacho de la Fiscalía del Estado, informó que ya investigan a los policías involucrados. Es un hecho que tiene que ver con abuso de autoridad y que no es el único caso que hemos tenido en el estado de Hidalgo. Evidentemente se ve que fue torturado, se puede ver en los videos los golpes que recibe. Y por otra parte, a partir del día 28 ingresa al hospital y pierde la vida el día 31. La causa de la muerte es el traumatismo cerebral. Vamos a generar mayor pruebas periciales, aparte de la necropsia, para poder determinar si los golpes que los policías le infligieron generaron la pérdida de la vida. Una jueza admitió el amparo promovido por Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de la entonces Procuraduría General de la República. Con este amparo,
Ramírez Gutiérrez pretende evitar la vinculación a proceso por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Miguel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, informó que continúa la búsqueda del agresor del joven que trabajaba en un Subway. Detalló que se siguen todas las líneas de investigación, aunque no aclaró si ya hay una orden de aprehensión en contra de este sujeto que golpeó brutalmente al menor de edad. El funcionario informó que la víctima ya se encuentra fuera de peligro, está en su domicilio. Y hasta el momento, bueno, se ha comentado en redes sociales que podría el agresor haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. En torno al caso hay un sinnúmero de especulaciones y a la autoridad le corresponde, bueno, ser muy prudente y obviamente trabajar sobre las líneas definidas de investigación, que es lo que está haciendo hoy día la Fiscalía. Han ubicado algunos domicilios de la persona agresora. Y está en proceso de captura este individuo. Y también ahí en San Luis Potosí, en la capital, fueron encontrados los restos de 3 hombres. Estaban debajo de un puente. Los cuerpos estaban decapitados y con huellas de violencia extrema. Hasta el momento no se han identificado a las víctimas. Y el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez, reconoció que tras el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo, hay miedo entre los grupos de apoyo que el ex canciller Marcelo Ebrard tiene en ese estado. Sánchez Esquivel, que también forma parte del equipo de apoyo, señaló que a 5 días del crimen contra Fuentes Brito, el ambiente que hay es de temor e incertidumbre, porque hasta el momento se desconoce cuál fue la causa del asesinato de esta persona ligada al equipo de Marcelo Ebrard. Y Xóchitl Gálvez reiteró que la política de seguridad del gobierno federal ha fracasado. Dijo que el crimen organizado ha tomado mucha fuerza en Guanajuato, en donde estaba, debido a la estrategia de abrazos, no balazos. Ayer también ahí en este estado, Xóchitl dijo que le parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Felipe Calderón que se podrían retomar. Una pausa y volvemos. Un autobús con pasajeros fue embestido por un tren de carga en el municipio El Marqués, en Querétaro. Al menos 7 personas murieron y 11 más resultaron heridas. Policías de la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala desalojaron a maestros jubilados y pensionados que se manifestaban frente a Palacio de Gobierno. Las protestas iniciaron desde el lunes, luego de que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros ordenó privatizar los servicios médicos que recibían. Fue durante la madrugada que los policías llegaron y quitaron las lonas y los campamentos de maestros. Y en Tijuana, esta mañana se reportó el incendio de la empresa Calinor, donde se fabrican esponjas. Decenas de bomberos fueron desplegados para evitar que el fuego se extendiera e indicaron que tardarán de 48 a 72 horas en apagarlo. Esto afectó a otras 2 empresas. Las autoridades cerraron calles y desalojaron a unas 500 personas. Hasta el momento no se reportan personas muertas ni lesionadas. Y vamos a nuestros expedientes secretos ley con Laura Sánchez Ley. Laurita, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Elisa, muy buenas noches, encantada de estar por acá contigo en otro miércoles, pues contándoles nuevas historias, nuevos detalles de temas que sin duda alguna pues han impactado y conmocionado a nuestro país. Y definitivamente creo que uno de esos personajes pues es Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Elisa, pues resulta que en Estados Unidos han empezado a desclasificar y aperturar documentos que se habían mantenido con reserva, sobre todo derivados del juicio de El Chapo Guzmán. Y fue aquí, Elisa, que encontramos mucha información muy reveladora que creo que nos cuenta un pasaje que ya conocíamos, pero que bueno, estaba lleno de huecos de cómo cayó finalmente el Chapo Guzmán. Y a través de estos documentos desclasificados, de esta información que encontramos durante su juicio, pues hemos dado con que fue la diputada Lucero Guadalupe Sánchez, a quien pues en su momento recordarás que apodaron la Chapo diputada por su relación que tenía con Joaquín El Chapo Guzmán, entregó 6,000 mensajes de texto que finalmente cavaron la tumba del narcotraficante. Siempre se había creído pues que habían sido otros quienes habían pues logrado hundirlo, sin embargo fue Lucero Guadalupe, ya que guardó los mensajes que sostuvo con el Chapo durante años, Elisa, que también te cuenta la historia de ella, de cómo pasó de ser pues una persona que incluso cultivaba marihuana en la sierra desde muy jovencita, se convirtió pues en la operadora de los negocios ilegales del Chapo Guzmán, más tarde en su pareja sentimental y bueno, después en quien finalmente lo entregaría a las autoridades estadounidenses. Son curiosos los mensajes, son muy interesantes, la verdad es que podemos ver aquí pues cómo realmente están hablando con una frialdad de transacciones de dinero, de drogas, de consumos, de escapes, Elisa, acompañado de mensajes de corazones, de amores, es decir, pues mensajes realmente muy íntimos que hoy empiezan a ver la luz. Nosotros por acá pues encontramos todas estas pues curiosas comunicaciones entre ellos dos, pero pues yo creo que lo más interesante de esto es que finalmente pues fueron 6,000 mensajes y cartas las que pues llevaron al Chapo Guzmán a tener una sentencia de por vida, Elisa. Y algo muy interesante es que Lucero Guadalupe al día de hoy, en este momento, no se encuentra en custodia del Buró de Prisiones. Nosotros hemos hecho varias búsquedas, no se encuentra, no está ahí, por lo que parecería o revelaría un pacto, ¿no? Definitivamente con el gobierno estadounidense para obtener inmunidad. Ella misma, en una de estos documentos a los que tuvimos acceso, pues sí revela que pidió protección para su familia, es decir, su familia saliera de México. Recordemos que ella fue detenida cuando intentaba salir de México en Tijuana, entonces pues nos va dibujando cómo fue, Elisa, realmente que cayó este terrible narcotraficante. Oye, Laurita, ¿qué historias? Yo creo que va a ser muy interesante. Estábamos viendo ahorita aquí en nuestra pantalla parte de esta comunicación que tuvieron a través de cartas. Esta carta que veíamos es de la llamada Chapo diputada, ¿es de ella? ¿Es de su puño y letra? No, esta carta es de puño y letra de Joaquín El Chapo Guzmán, pues quien parece poeta, Eli. Sí, si estoy viendo ahí dice ahí que te amo y te amo y siempre o sea, que no alcanzo a leer, estoy viendo aquí en la pantalla, pero sí, estoy viendo como estos mensajes de amor y de transacciones, Laurita. Pero entonces, esta es una carta de puño y letra del Chapo Guzmán. Así es, Eli, esta es la letra del Chapo Guzmán escribiéndole a esta mujer con quien pues presumiblemente incluso tuvo hijos, no se sabe. Él le dice esto en esa carta, ella lo niega. Sin embargo, pues creo que nos va bien dibujando este panorama del narcotráfico en México, Elisa, porque recordemos que el cártel de Sinaloa no está extinto y pues realmente sí da mucha luz sobre las operaciones de este tremendo cártel, pues que tiene dominada gran parte de los estados del país. Sí, de los estados y presencia en muchas ciudades, en distintos países. Y bueno, este es uno de los documentos entonces que ya están desclasificados de todo el juicio. Y en estos documentos, ¿qué hay, Laurita? ¿Son documentos que presentó la Fiscalía, también de la defensa, o qué es lo que se puede encontrar por ahí? Eli, son documentos que en su momento justamente presentaron ambas partes. Por ejemplo, te estoy hablando de lo que ellos llaman exhibits, que fueron pruebas en la terminología del juicio en Estados Unidos, que en su momento se clasificaron como reservados
ya se habían, por ejemplo, durante el juicio, pues puesto pedacitos de estas cartas o estos mensajes. Sin embargo, ahora sí podemos tener acceso a la mayoría de estos documentos. Ahora sí que mes tras mes, pues el gobierno va decidiendo abrir más y más y más documentos que en su momento consideró, pues que podían, pues realmente retrasar este juicio o afectarlo de alguna manera o comprometer a algunos testigos. Hoy, pues finalmente podemos tener acceso y vamos a seguir teniendo acceso a muchos de estos documentos conforme, pues el gobierno les vaya quitando estas cláusulas que les puso en su momento, ¿no? Y que realmente sí se están eliminando. Oye, Laurita, y va a ser muy interesante porque muchos de los testigos de lo que se presentó ahí desembocó también incluso en preguntas que vimos y que fuimos testigos presenciales en ese caso del juicio de Genaro García Luna. Algunas de las preguntas que se hicieron ahí tienen que ver con declaraciones que se dieron durante el juicio de El Chapo Guzmán. Entonces va a haber información muy importante, muy relevante, que también compete, por supuesto, a nuestro país, porque ahí se mencionan muchos nombres. Bueno, la pareja del Chapo Guzmán, a quien le escribía estas cartas y con quien tenía una relación estrechísima, pues era nada menos que diputada, ¿verdad? Entonces, pues uno de los personajes que llegó a ser representante del pueblo y a estar en el Congreso, pero además se mencionan a muchos personajes de la política de ayer y hoy en el juicio de El Chapo, y que después también algunos se retomaron en el de García Luna. Va a ser muy interesante ir conociendo a detalle todos estos nombres, ¿no? Totalmente, Eli, ¿no? Nosotros desde hace algunas semanas, yo recuerdo que acá contigo también presentamos algunas declaraciones de Vicente Zambada Niebla, ¿no? Quien también pues fue testigo, justamente como dices, en este otro juicio. De tal manera que, por ejemplo, él también empieza a revelar operaciones por parte de las policías, por parte de la AFI, por parte de la Policía de la Ciudad de México. Entonces, como bien dices, pues yo creo que vamos a ir dibujando este mapa poco a poco. Se han revelado algunos detalles, como hemos platicado, pero creo que tienes razón, Eli, y hoy pues iremos formando a través de todos estos pedacitos la verdadera historia del cártel de Sinaloa y de muchos funcionarios que estuvieron pues en colusión con esta organización delictiva cuando estuvo en su apogeo en la época, sobre todo del expresidente Felipe Calderón. Muy interesante, Laurita, muchas gracias y demos seguimiento a todos estos expedientes secretos que nos muestras aquí. Gracias, querida Laura. Gracias, Eli, bonita noche. Buena noche. Oigan, y hablando de pues todos estos momentos de encuentros, desencuentros, amor y desamor, pero bueno, no tiene nada que ver con el caso de los criminales, ¿no? Esto tiene que ver con un primer ministro. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este miércoles que se separó de su esposa Sophie Trudeau tras 18 años de matrimonio. A través de un comunicado se informó que ambos firmaron un acuerdo de separación legal. Se expuso también que la población canadiense podrá seguir viéndolos a ellos y a sus 3 hijos juntos, pues siguen siendo una familia unida y ambos padres y la madre será una presencia constante en la vida de sus hijos. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.